Santi ama la comida de su mamá. El jugo, el pop, y la pizza. Pero esperen, porque la pizza de su mamá no es de su mamá. Entonces se pregunta, ¿en qué otras cosas le habrá mentido? ¿Cómo pudo haber hecho las milanesas si estuvo trabajando? ¿Por qué sus tortas fritas no dejan olor a frito? Tampoco recuerda haber escuchado ese exprimidor. ¿Te gusta más? Le dije yo.